Yo soy el río que viaja en las riberas, árbol o piedra seca. Yo soy el río que viaja en las orillas, puerta o corazón abierto. Yo soy el río que viaja por las calles, tierra o cielo mojado. Yo soy el río que viaja dentro de los hombres, árbol, fruta, rosa, piedra. A 3.300 metros de altura, la vida empieza su curso. A partir de aquí, 336 kilómetros hasta Girardot dan cuenta de una historia. Líquenes, helechos, frailejones, pullas, musgos, encenillos atrapan el agua de este húmedo y frío ambiente para donarla luego a estas lagunas, las madres del río. Esta bella proeza se cumple ante la presencia de águilas y otras aves, conejos, comadrejas, borugos, patos y múltiples especies de insectos. Aquí el río Bogotá es río, laguna, humedal y charco. Aquí el río es agua, es vida. En su recorrido drena 6.000 kilómetros cuadrados. En su cuenca habitan más de 8 millones de personas, el 20% de la población del país, y se desarrolla el 26% de la actividad económica nacional. Se presentan dos sistemas hídricos diferenciados en el río Bogotá. Un sistema natural conformado por los caudales naturales del río, sus 19 afluentes y una serie de lagunas y humedales localizados en las zonas de páramo y en la sabana, dando origen a los ríos y quebradas que conforman este sistema. Y dos, un sistema artificial compuesto por 9 embalses que tiene una capacidad de almacenamiento de 1.200 millones de metros cúbicos de agua aprovechable, un distrito de riego en la cuenca alta y media y 2 cadenas de generación eléctrica en la cuenca baja. Solamente en los primeros kilómetros de su recorrido, antes de su paso por la cabecera urbana del municipio de Villapinzón, el río mantiene sus características naturales. Sus aguas son usadas en acueductos veredales para el riego sin ningún perjuicio, para el juego, la diversión y para recordarnos que alguna vez, en el resto de su recorrido, la vida fue posible. Los vertimientos de aguas residuales de Villapinzón, que no cuenta con planta de tratamiento, y los vertimientos químicos de las industrias de las curtiembres dan inicio al proceso de contaminación del río. La contaminación biológica, química y física, originada por actividades agrícolas, pecuarias, industriales, mineras y domésticas, se prolonga hasta la desembocadura y afecta la totalidad del territorio que conforma la cuenca, generando consecuencias negativas para el desarrollo de la región y la población. Yo me conozco ya hace 40 años y este curtiembres de acá de Villapinzón, sobre la ribera del río Bogotá, se ha conocido durante muchos años por acá. Más o menos se trabajan unas 125, 130 familias. Esto en directo se generan alrededor de unos 800 empleos directos y indirectos unas 3.000 personas. El tratamiento del cultivo de cuero anterior se hacía vegetalmente, ¿sí? Pues no había químicos que contaminaran. Pero las mismas casas distribuidoras de químicos han venido distribuyendo químicos muy contaminantes, como es el sulfuro. Pues nosotros siempre hemos hablado con las distribuidoras de químicos para que nos traigan unos productos que no sean tan contaminantes, pero eso no se acuerdan de nada. Siempre los culpables somos los que los utilizamos, pero el gobierno no pone medidas a la gente que distribuye los químicos, sino a los curtidores de pieles. Bogotá aporta el 84% de la contaminación del río Bogotá, representada en vertimientos de aguas residuales del sector doméstico y vertimientos de tipo industrial como grasas, aceites y metales pesados como cadmio, cromo, cobre, plomo, níquel y otros residuos peligrosos. Otro factor que afecta el agua es la alta sedimentación, producto de los procesos erosivos del suelo, asociados con el avance de la frontera agropecuaria hacia las zonas de páramo y con la explotación minera a gran escala en diferentes sectores de la cuenca.
De manera ilegal y algunas veces con la complacencia de las instituciones, los urbanizadores hacen rellenos en la ronda del río, aumentan sus ganancias, aumenta la contaminación del río, se afectan y en algunos casos desaparecen los humedales, los meandros y demás sistemas de regulación natural del río. Uno de los problemas más graves que se ve como consecuencia de la contaminación del río es la necesidad que tienen los ganaderos de regar sus pastos. Aquí vemos un ejemplo de una gran motobomba que hace el regadío de toda esta finca. Él toma el agua del río Bogotá, la vierte en sus pastos y luego pues obviamente el ganado se come su pasto. ¿Cuál es la consecuencia de esto? El río viene con agua con pH inferior a 2. Hay acidulación de los suelos y los químicos que contiene el río, que son el producto del desecho de los curtiembres, van a parar en la plántula y en el pasto, y este pasto para en los animales con las consecuencias de enfermedades que ustedes verán posteriormente. Dentro de la parte sanitaria, a todos nosotros los ganaderos nos ha afectado mucho, tanto en la salud animal como en la salud humana. En la salud animal nos ha afectado presentándosenos algunas pústulas, sobre todo en épocas de verano cuando utilizamos el agua del río para la regadía de los pastos. Se nos han presentado algunos abortos, generando pérdidas económicas y pérdidas también dentro del ciclo de producción de los animales. Tengo 60 años de estar viviendo aquí, en esta vereda. Me traigo un año de nacida en Valema y aquí me crié y aquí me casé con mis hijos. Y en ese tiempo la agua era claritica. Eso cogía uno el agua, todo momento era entre el agua bañando. Yo me bañaba mucho entre el río. Y cogía pescado. Eso con una vez que una bombada, quedaba negra las manos, los chinos estaban así, y eso cogían pescado y eso botaban para afuera. Pescado con unos cuchicotes, cuchas. Era muy clarita el agua, ahora no si tomamos agua esa, vea. Nos llegó un tiempo que nos tocó tomar agua esa, es 20 meses pagando agua el acueducto y nos tocó tomar agua esa, hacer pocitos y tomar agua esa. Salir a hacer pocitos en mollitas y tomar agua esa para comer, porque no había agua. Ay, le duele uno la barriga y le dan tantos gusanitos, y los chinos apenas se ponen estemplados del buche de tantos gusanos. Se da fiebre y churrias, de todo. La pobreza, el desplazamiento y la violencia han obligado a muchos colombianos a construir barrios subnormales en la ronda del río, afectándola y exponiendo a estas personas a enfermedades, roedores y zancudos. A mí me dieron un permiso, me dieron un papel por escrito que yo podía vivir acá todo el tiempo que quisiera, pero bajo de mi responsabilidad, no responsabilidad de ellos. Que cada vez que creciera el río tenía que yo bregar a salir para donde fuera, pero que ellos no hacían responsabilidad nada de lo que yo perdiera. Es que esto ya es relleno, porque esto era un hueco. Mi marido fue el que rellenó todo esto para podernos subir un poquito, porque cada vez que crecía el río ya nos tocaba salir. Nos tocaba irnos para arriba a dormir en carpas porque la primer creciente sí se metió hasta arriba. Pues yo me da miedo porque vienen y me dicen que viene una avalancha, que viene una bombada, que tenga todo listo, pues entonces yo me asusto y yo comienzo a recoger todo, ¿sí? A tener todo listo. Porque hay veces uno se acuesta a dormir y no sabe que uno despierta y quién sabe a dónde vaya uno ya con las cositas. Somos conscientes de él y que le estamos ocupando el espacio de él, porque el río tiene que tener sus 30 metros de espacio para él poder. La contaminación del río tiene efectos directos sobre la salud, los costos de producción de algunas actividades económicas, los usos y valor del suelo y el uso del río. Son pocos los tramos del río que aún conservan oxígeno suficiente para permitir la vida de peces. Más de 6.000 personas se han visto afectadas por infecciones intestinales, enfermedades respiratorias y de la piel y otras patologías. Esta situación implica gastos en salud equivalentes a 3.050 millones de pesos al año. Los sobrecostos en tratamiento de agua potable están valorados en 5.470 millones de pesos al año. Varios billones de pesos han sido gastados por el Estado en los sistemas de descontaminación del río, afectando los presupuestos de la CAR, el distrito, el departamento y la nación, y aumentando la deuda pública y el valor de las tarifas de acueducto y alcantarillado que todos pagamos.
El uso del río para riego en actividades agrícolas y ganaderas está presente a lo largo de toda la cuenca. Según las normas internacionales y nacionales, el agua del río Bogotá no debería utilizarse para este uso. Los niveles de metales pesados y de materia orgánica presentes en el río superan todos los rangos permitidos para este uso. En 1948, 800 hectáreas del municipio de Cibaté fueron inundadas con aguas del río Bogotá para la producción de energía eléctrica. En los primeros 30 años de existencia del embalse, el turismo y la pesca fueron posibles. Desde la década de los 80, debido a la alta contaminación, su uso se ha restringido para riego con aguas que no cumplen con los estándares de calidad y esencialmente para la producción de energía eléctrica. El río Bogotá llega a la compuerta de Alicachín con altas cargas de contaminación orgánica y química. No existe ningún nivel de descontaminación de las aguas antes de enviarse al embalse. Ratas, zancudos, enfermedades respiratorias y gastrointestinales y la pérdida del valor de la tierra son los principales efectos de la contaminación del embalse en la población del municipio. Se ha convertido el embalse en la cloaca a cielo abierto más grande que tiene el mundo. Toda vez que la contaminación ha hecho que la población sufra enfermedades de cáncer, enfermedades en la piel, enfermedades respiratorias, ha hecho que haya una proliferación enorme de zancudos que tienen al municipio al borde de un colapso ambiental, ha hecho que haya menos empleo para la comunidad, toda vez que la laguna no presta ningún servicio, pero sí está prestándole un servicio a unas empresas extranjeras, como lo es la empresa generadora de energía eléctrica Mengesa. Lo único que se puede hacer es el cierre del bombeo de las aguas del río Bogotá a la Laguna del Mundo. Se seguirá generando energía, pero la carga orgánica siempre entrará. Y la otra es tratar de descontaminar el río Bogotá, porque ¿qué sacamos con tener grandes obras si no vamos a tener un ambiente sano? Ni vamos a tener gente que disfrute de las grandes obras. El Estado aún no ha atendido las solicitudes de la comunidad para que no se bombee agua contaminada al embalse, pero sí ha autorizado a Mengesa y a la empresa de acueducto de Bogotá para que fumiguen el embalse con el herbicida aniquilamina 4-SL para eliminar de manera temporal el buchón. La utilización de este herbicida está prohibida en algunas regiones de Estados Unidos y en algunos países europeos. En Colombia, el ICA y el Ministerio del Ambiente lo prohíben para la fumigación de cuerpos de agua y plantas acuáticas como el buchón. Sin embargo, el 4 de diciembre de 2006, los helicópteros de la Policía Nacional iniciaron la fumigación en este embalse con este químico. El 4 de enero de 2007, el Ministerio del Ambiente abrió proceso de investigación a Mengesa y a las empresas de energía y acueducto de Bogotá por la fumigación ilegal, pero esta acción no suspendió las fumigaciones. Frente al municipio de Cibaté y el embalse del Muña, hay unos compromisos que hemos venido trabajando las tres empresas, Mengesa, Empresa de Energía de Bogotá y Empresa de Acueducto y Alcantarillado, que era la remoción del buchón. Ya lo hemos logrado, y ligado a la remoción del buchón, pues el tema de los zancudos ya también es un tema que ha descendido drásticamente. Ahora el problema es coger zancudos para las muestras que coinciden, sacar. Ese es el problema que tenemos. Las declaraciones del gerente general de la empresa de acueducto de Bogotá resultaron no ser ciertas. 10 meses después, las comunidades denunciaron a través de los medios de comunicación que la contaminación del embalse había aumentado, al igual que la presencia del buchón y los zancudos, manteniendo las precarias condiciones ambientales. Solo se fumiga para garantizarle a la multinacional Mengesa el negocio de producción de energía, en contra de los derechos colectivos y fundamentales de la población. Las arbitrariedades de la multinacional, bajo el amparo de las instituciones del Estado, no paran con la fumigación. Sus acciones también se han encaminado a dividir a la comunidad. Cibaté está dividida la comunidad.
los que tienen la necesidad de trabajar y trabajan con Engesa. Estos son los guardianes de la bahía que llaman aquí, que viven vigilando que los zancudos no se salgan de la laguna del Muña para las casas, porque eso es lo que cuidan todos los días. Y los que a diario peleamos y seguimos luchando porque los niños de nuestro pueblo y las personas tengan un ambiente sano. El gobierno nacional sí tiene que reconocer que está en una, y es el tema de una política clara frente a los embalses y la contaminación de los embalses. En 1997, el embalse del Muña y las 2 cadenas de generación hidroeléctrica fueron entregadas en propiedad a la multinacional Engesa bajo el esquema de concesión. Abrir o cerrar, estancar o dejar correr, no importa, mientras el negocio rente. Las compuertas instaladas a lo largo del río regulan su caudal para facilitar la producción de energía, pero destruyen su ciclo natural, impidiendo su posibilidad de autodescontaminarse. La contaminación del río y los impactos que genera sobre la población no importan mucho a la multinacional. El negocio es rentable. En el interior de estos tubos corre el río. Se cambia su aspecto y también sus usos. El dueño del tubo es el dueño del río. Las aguas propiedad de Engesa son conducidas a las estaciones de generación eléctrica. Nadie más puede hacer uso de ellas. Engesa se ha apropiado de manera indebida de la ronda del río, con el pretexto de proteger la producción de energía eléctrica, impidiendo que las comunidades hagan uso de este bien público. La pesca en el río Magdalena, a la altura de la desembocadura del río Bogotá, prácticamente ha desaparecido. Los ribereños hoy usan sus canoas para extraer arena del río. Los pescadores ya no despliegan sus redes desde las canoas. Sus brazos hoy están dedicados a extraer las arenas del río para sobrevivir. La pesca, el turismo y la recreación hacen parte del pasado. No, la pesca no. Algunos todavía persisten. Todos y todas somos responsables de la contaminación del río. Así lo anuncian las campañas de las autoridades ambientales, instituciones administrativas y medios de comunicación. Pero en verdad, ¿todos y todas somos responsables? Los ciudadanos hemos pagado por años tarifas de alcantarillado para que las entidades construyan sistemas adecuados para el manejo de las aguas residuales. A pesar de que se han pagado muchos diseños, solamente hasta el año 1993 se adoptó un esquema de saneamiento, el cual no tuvo impacto en la recuperación del río. Durante los últimos 15 años, este sistema de descontaminación ha sido modificado varias veces. Actualmente y por una vez más, se está modificando la propuesta de saneamiento del río, comprometiendo grandes inversiones de las entidades públicas y aplazando la elaboración de una política integral que permita recuperar definitivamente el río en toda su cuenca. $50 millones del crédito CARBID se invirtieron para construir 23 plantas de tratamiento de aguas residuales en la Cuenca Alta, plantas que no funcionan adecuadamente y que impiden la descontaminación del río. La planta de tratamiento en el río Salitre no trata todo el caudal de este afluente, pero sí generó grandes gastos en estudios, implementación y administración. Por otra parte, 1.500 millones de pesos fueron invertidos por la CAR en la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial de la Cuenca, y que inmediatamente después de ser aprobado en diciembre de 2006, el gobierno central, imponiendo un acuerdo interinstitucional para la recuperación del río, lo deja sin vigencia. Con la cooperación y el apoyo de las entidades concurrentes se logró este acuerdo, insisto, histórico en su carácter de precisar el camino para poder descontaminar el río Bogotá. El acuerdo interinstitucional al que se refiere el ministro no es un gran avance.
Las políticas ya estaban trazadas en el COMPES 3320 de 2004 y, como se ha dicho, estas políticas no están encaminadas a descontaminar el río de manera integral. Durante años, las comunidades y las organizaciones defensoras del río insistieron ante el gobierno nacional para que se elevara el tratamiento de las aguas residuales de la planta del salitre. Estas solicitudes nunca fueron atendidas. Pero hoy, con la tramitación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la presión por parte de los floricultores de la sabana, el gobierno accede a elevar el nivel de tratamiento de la planta del salitre para que las aguas tratadas sean usadas exclusivamente en el distrito de riego La Ramada, impidiendo que sectores diferentes al agroindustrial hagan uso del agua. Inicialmente, cuando trabajábamos la idea de tener tratamiento primario químicamente asistido, estamos hablando de una inversión de 300.000 millones de pesos. Ahora, para llevarlo a tratamiento secundario, la inversión supera los 500.000 millones de pesos. No solo va a tener efectos inmediatos sobre el río, sino que abre una gran posibilidad de desarrollo del distrito de Río La Ramada, que es una zona de expansión, y más cuando estamos a puertas de un TLC. Nos preguntamos, ¿por qué invertir 350 millones de dólares en la construcción de la planta Canoas, donde se tratarán las aguas más contaminadas de la cuenca, si, como lo aseguran algunos funcionarios, este tipo de tratamiento tiene poco impacto en la recuperación del río? ¿Cómo se obtiene la recuperación ecológica en el río Bogotá? La única forma de hacerlo es, por lo menos, hacer tratamientos a nivel terciario y más. No importa que el tratamiento primario sea ineficaz para recuperar el río, de todas formas se va a implementar y para ello se aumentarán las tarifas o se incrementarán los impuestos. Si nosotros le adicionamos inversión, la inversión de Canoas a las tarifas de Bogotá, llegaría un momento en que las tarifas de Bogotá tendrían que subirse en un 20-25% para resistir la inversión. El distrito estaría dispuesto a concurrir a esta gran obra de Canoas en una proporción del 50%. Lógico, el distrito tendría que hacerlo también con cargo a recursos propios, con vía impuestos, porque sería imposible hacerlo con cargo a tarifas. Los impactos financieros producto del desarrollo de los esquemas de descontaminación del río los sentirán los sectores más deprimidos de la población, que son la mayoría de los habitantes de la cuenca y quienes paradójicamente en los últimos años han sufrido las mayores alzas tarifarias en los servicios de agua potable y saneamiento. Es claro entonces que las aguas tratadas en el futuro en la planta Canoas solo beneficiarán la generación eléctrica de Emgesa, pero no mejorarán la calidad de vida de quienes pagan las inversiones. Seguimos con el engaño de que hay planes, de que hay plantas, de que hay plata, de que vamos a hacer, que necesitamos más plata. Desde el año 95 hasta el año pasado, Bogotá invirtió 1.5 billones de pesos. Millones de millones. ¿Para qué? Para nada. Con esa plata, Bogotá hubiera dado solución de vivienda a 100.000 familias. Y tenemos el plan, Bogotá, de invertir desde el año 2007 al 2014 otra suma igual. Es una plata que votamos para alimentar una burocracia inepta, ineficiente, que durante años lo único que ha hecho es justificar malgastar la plata. Y el resultado es absolutamente nulo. Aquí lo que hay que hacer es muy sencillo. Coger las fuentes donde se arrojan vertimentos orgánicos, químicos, industriales, de cualquier naturaleza, indebidamente al río y cortarlas. Y vale muy poco dinero. Lo que pasa es que tiene un costo político. Podemos poner 1000 plantas de tratamiento. Y mientras no se corrijan las fuentes con autoridad, con carácter, no resolveremos nunca el problema. Los que tienen que montar plantas de tratamiento son las fábricas, son las industrias, son los agentes económicos que contaminan el río y no con el dinero de los bogotanos montar fábricas para resolver el problema que otros crean. Solamente el día que digamos que podemos mandar a nuestros hijos a nadar al río Bogotá, habremos hecho una buena inversión. Y con las plantas de tratamiento jamás lo vamos a lograr. Frente a los impactos por la contaminación del río, las acciones políticas, técnicas y jurídicas del Estado, representado en las entidades administrativas y ambientales de Bogotá y la región, muestran balances poco alentadores,
muy poca o ninguna recuperación de sus aguas, privatización del río, aumento de enfermedades, así como la apropiación de las rondas por parte de los urbanizadores y la permanencia de la minería en áreas de importancia hídrica y ecológica de la cuenca. El río ha llamado a las comunidades a integrarse a él. El proceso Somos Río ha atendido este clamor y en consecuencia ha convocado a las organizaciones sociales, ambientales y a los líderes para construir una lectura propia del problema y sus implicaciones en la cuenca y valorar así la gestión institucional y social que se ha realizado. Nuestro propósito es desarrollar iniciativas organizativas, técnicas, investigativas, jurídicas y pedagógicas para exigir del Estado el desarrollo coherente de políticas con participación social para la recuperación del río. Muchas organizaciones estamos preocupados porque se respete ese derecho al medio ambiente, porque se respete ese derecho a la vida y sobre todo porque entre todos quienes realmente queremos que haya un ambiente sano para nosotros y para nuestros hijos, queremos generar unas políticas acordes con la misma situación del país, unas políticas que conlleven a que finalmente el río Bogotá reciba el tratamiento adecuado. Las corrientes apaciguadas del río por los nuevos rectores de la naturaleza, la contaminación y disminución acelerada del caudal aún no han logrado su fin. Pese al estado del río, el poeta y el ciudadano del común pueden observar y saber de la fuerza que el Bogotá genera desde su entraña para la vida.